ese grupo de primer ciclo, de segundo, de tercero, de qué manera yo hago esa traducción, ¿sí?, del contenido para ser enseñado. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, un aspecto muy importante es la pregunta didáctica. Es esa pregunta que problematice que yo la tengo que llevar al aula, yo la tengo que pensar para hacerla a un grupo específico. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es, digamos, es parte del ejercicio que hace el docente, pero después eso se tiene que llevar también a la propuesta de enseñanza. Esto lo aclaramos porque muchas veces hacen la pregunta en la instancia en que estudian, ¿sí?, y en la instancia en la que elaboran la red, por ejemplo, pero después no lo, digamos, no lo presentan a los estudiantes, a las estudiantes del grado, ¿se entiende? Entonces, eso por un lado tiene que responder al enfoque, y no solo en la pregunta, sino también en, por ejemplo, en las formas de las clases que ustedes armen. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros planteamos que hay un enfoque más tradicional, como plantea Siede, ¿no?, que es ese que persiste en las escuelas, que todavía está como currículum residual, hay que plantear unas nuevas formas de enseñar, de organizar esas clases, con nuevos recursos, con nuevos tipos de actividades que involucren más a los estudiantes, ¿sí? Donde el estudiante tenga más protagonismo y no sea el docente el que tenga que, ¿sí?, dar una explicación, sino que el estudiante construya su conocimiento a partir de la interacción con el docente y con otros compañeros y compañeras. ¿Se entiende? Sobre ese punto, quiero agregar algo que es lo que está diciendo Laura. Esto que es la pregunta problematizadora y sobre la que nos estamos deteniendo, es muy importante porque es, como plantea Siede, la que permite el hilo conductor entre todas las clases. Digamos, la pregunta esa, como explica él, abre una puerta, ¿no? Nosotros vamos a hacer un recorte de la realidad, ¿sí?, que nos circunda, que se supone que es situada, ¿no?, porque tiene que ser algo que interpele a los estudiantes, que permita involucrarse en el tema, pero esa pregunta tiene que ser una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada. Entonces, a veces es lo que más cuesta de todo el recorte. Por eso mismo es que vamos a hacer un montón de hincapié sobre esto. La idea es justamente que nosotros aprendamos a hacer preguntas más que a responderlas. Y a preguntas que nos inviten a la investigación, a nosotras y a nuestros estudiantes. Porque se supone que esta es la idea justamente del posicionamiento de una enseñanza crítica. Entonces, la pregunta que problematiza esto que está explicando Laura es muy importante, que esté presente en el recorte didáctico. Y obviamente no hay una única pregunta que problematiza, hay un montón, depende de lo que nosotros vayamos a querer analizar, Ajá. investigar, ¿no? Eso. Y eso tiene que ver también con otra cosa, con de qué manera, de qué forma o yo armo esa propuesta, ¿sí? Y acá también notamos a veces que la propuesta parece concretada antes de haber leído el material teórico, ¿sí? Y eso es lo que no hay que hacer, digamos. Primero tiene que haber una lectura y un estudio de los materiales teóricos para después elaborar la propuesta, ¿sí? Aunque siempre es un diálogo, o sea, porque no siempre se hace mecánicamente, digamos, siempre hay un ida y vuelta, pero es importante o es fundamental que primero se lea, ¿sí?, el material teórico, se tenga claro esto del enfoque que marcamos, para después entonces pensar en el armado de la propuesta, porque si no es doble trabajo, digamos, si ustedes empiezan por elaborar un montón de actividades, ¿sí?, y entregarlas, bueno, quizás no esté, digamos, lo importante no esté en la cantidad, sino en la calidad en que ustedes piensen algunas clases bien armadas, bien pensadas, sin tanto actividad, ¿no? A veces eso no garantiza la enseñanza,
No, ¿sí? incluso O sea, la por actividad ahí, del estudiante no es lo que... La enseñanza se da por un montón de factores, ¿no? Sí. sí, no, que incluso a veces nosotros lo que les planteamos es que un recurso bien explotado, bien usado, puede recorrer toda la secuencia, porque a veces aparecen como una variedad o infinidad de recursos con actividades, y a veces un solo recurso puede irse complejizando a lo largo de las clases y puede ser explotado en todo el proceso de la secuencia, y es mucho más rico el uso de ese recurso que la infinidad de recursos que aparezcan en diversas actividades. Entonces eso también es como para que lo vean, que no se desesperen, digamos, que si no, tiene que ver con esto, con que el recurso responda a la pregunta, al sentido, y no que aparezcan, digamos, una explosión de actividades, de recursos que a veces no tienen el sentido, no respetan el sentido de la secuencia. Eso. Fíjense que ustedes tienen material, por ejemplo, la que más me acuerdo ahora es Anijovic, pero también González Salva, donde justamente apunta esto de las estrategias de enseñanza, ¿no? Y digamos, en lo que llamamos estrategias aparecen un conjunto de variables, digamos, ¿no? O sea, una estrategia es la explicación, una estrategia puede ser, no sé, el trabajo en grupo, otra estrategia, o sea, son muchas las estrategias que aparecen para poder enseñar un determinado contenido, ¿sí? Y ahí van a aparecer algunas que son propias de las ciencias sociales, del campo, que esto también es importante, ¿sí? Bien, si les parece, yo creo que eso en general. Después está el protocolo donde está explicado cuánto es el tiempo, y esto también es fundamental porque la verdad es que en esta instancia cuesta mucho quizás para nuestra área sintetizar todo en 40 minutos, ¿no? Entonces eso también está bueno, que ustedes se organicen mucho, como para que esos 40 minutos nos rindan mucho tiempo, ¿no? Sí. Y esto se nota enseguida cuando hay claridad conceptual, donde la estudiante puede explayarse, puede explicar, puede responder una pregunta rápidamente, bueno, se dan las cosas más fácil. Por ahí cuando estamos en la presencialidad nosotros damos más tiempo, digamos, si bien tratamos de no ser muy extensas, quizás el estudiante necesita tiempo y se lo damos, bueno, todas esas cosas, la verdad que en este contexto no se va a poder hacer, ¿no? Yo ya creo que va a ser 4, 5 y 6 de marzo, si todas las que se están acá van a estar, digamos, en la fecha, en la mesa. Bueno, si les parece, preguntas, dudas. Por ahí las consultas, chicas, las dejamos en los horarios nuestros de consulta, las dejamos en Facebook. Sí, Y vamos por a ahí publicar. sí, claro, vamos a publicar esos horarios. Si bien ustedes pueden hacer consultas con muchas profes o con las profes que ustedes quieran, sí es importante dos cosas. Primero, que traten de, digamos, respetar a la profe de su comisión, porque eso a nosotras nos permite distribuir las estudiantes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotras en diciembre lo que hicimos fue que las estudiantes que se presentaban, distribuirlas según nuestra carga horaria para que todas tengan un seguimiento con esa estudiante y esa profe. ¿Se entiende? Porque si ustedes van un día con Paulo, otro día conmigo, otro día con Mariana, digamos, se pierde esa continuidad. Nosotras estamos comunicadas igual, es decir, primero que trabajamos juntas siempre y los criterios son los mismos. Entonces, eso, digamos, no va a variar. Sí, a veces puede que nos ha pasado que nos juntamos dos profes y hacemos la consulta juntas con una estudiante porque vemos que la cosa viene trabada, entonces, bueno, a veces eso se puede hacer, ¿sí? Pero es importante que ustedes, si concursaron en la comisión B, se reúnan con Mariana, por ejemplo, ¿sí? En la comisión A está Paula, y en la C y la D estoy yo. Las estudiantes que vienen del 5, yo veo acá Belén
Gutiérrez y Rocío, que ya están distribuidas. No me acuerdo si hay alguien más que empezó en diciembre. Y Cifuentes. Profe, Sí. yo también vengo del 5 y no sé con qué profe me tocaría. ¿Y vos, o sea que ya tenés el programa y eso? Sí, lo tengo porque había hecho una consulta antes de la pandemia. Ah, bien. ¿Con quién habías hecho la consulta, Cecilia? ¿Con usted? ¿Conmigo? Ah, Sí. me parecía. Sí. Sí. Entonces la consulta la haría con usted. Sí, no hay problema, sí. Sí. Yo te pasé el programa, me parece, y algunos materiales, ¿puede ser? Sí. Bien, sí. Ahora me acuerdo. Bien, buenísimo. Bien. Bueno, ¿y alguna otra pregunta, chicas, que quieran hacer? Profe, Sí. el tema de los materiales, con las compañeras armamos un drive nosotras, que tenemos el enlace para que se pueda acceder quien no tenga los materiales al drive ese. Ah, así buenísimo. Que por ahí si alguien lo necesita, les paso mi número, así lo envío. O si querés, y después Belén, otra... Sí. Lo que podemos hacer es mandarnos a nosotras por WhatsApp o a mí, no sé si tenés el contacto de las chicas, y lo subimos al Facebook, si te parece. Bueno, buenísimo. Sí. Y después, bueno, otra cuestión respecto a esto que estaban hablando de la pregunta, de CIEDE y eso, creo que las que venimos del 5 somos las que estamos por ahí más complicadas con ese tema, porque es sumamente diferente la enseñanza en el Instituto 5 y acá. Por ejemplo, CIEDE nosotros no lo leímos en el 5. Era todo contenidos conceptuales lo que aprendíamos, sobre geografía, sobre historia y nada más que eso. Entonces, el armado de la propuesta, por ejemplo, yo armé una propuesta sobre circuito productivo y era cómo sale la manzana, dónde va la manzana, quién vende la... O sea, nunca la problematicé, la veo ahora y la veo horrible la propuesta, porque no había problematización. Entonces creo que esa parte de la pregunta problematizadora es la que más nos está costando, que uno dice, bueno, ¿cómo hago? O las preguntas con los textos, cuando trabajás un texto, que el tema de seleccionarlo, bueno, ya hay como un enfoque de qué texto seleccionar, pero ¿qué preguntas le hago? Ahí entra el conflicto de no saber qué preguntar. Sí. ¿Vos ibas a contestar, Mariana? Sí, lo que iba a decirle a Belén es dos cosas, ¿no? Primero lo que te iba a decir es que nosotros estamos en contacto con las profes del 5, porque esto que te pasa a vos, que ya nos viene pasando un montón, como los enfoques didácticos están puestos en diferentes cuestiones. Nosotras hacemos mucho eje en la cuestión didáctica y las profes del 5 hacen mucho eje en la cuestión disciplinar. No es que está bien o está mal, es solamente que hacemos eje en diferentes cosas. Y por eso nosotros nos hemos puesto en contacto con las profes para que ellas nos expliquen cómo, porque nosotros recibimos muchos estudiantes del 5 y en el 5 reciben pocas estudiantes del 12, entonces por eso hemos ido a ponernos en contacto con ellas. Y la verdad es que es cierto lo que vos decís, puede resultar un poco más complejo, sin embargo, nosotras siempre decimos lo mismo. Cuando uno maneja muy bien el contenido disciplinar, es mucho más fácil hacer la pregunta que problematiza. Porque es mucho más fácil hacer el recorte. Esa pregunta que problematiza no se puede hacer si uno no maneja el contenido disciplinar. Entonces, por un lado puede ser una desventaja porque hay algunas herramientas didácticas que no tienen, pero por otro lado es una ventaja porque ustedes manejan muy bien el contenido disciplinar. Entonces, una de las cosas que les vamos a pedir es la siguiente. No cambien el tema del recorte. No cambien el tema a último momento. Eso es lo que no se debe hacer en un final de didáctica de sociales. No cambien, porque tienen que saberlo muy bien y no tienen tiempo después de estudiarlo. Entonces, si bien el recorte es un enfoque didáctico para poder enseñar un contenido de las ciencias sociales, eso no significa que no hay que saber el contenido disciplinar de las ciencias sociales.
Por lo tanto, si uno lo cambia a último momento, se tiene que poner a estudiar el doble y ya no tiene tiempo para manejarlo. Entonces, si ustedes eligieron, por ejemplo, en el caso de Belén, circuitos productivos, o cualquier otro tema que ustedes hayan elegido, sosténganlo al tema. Nosotras las vamos a ayudar con bibliografía, sugiriéndole nuevos textos, etc. Que en general nosotros los textos que les damos son textos para ustedes, no para que ustedes le den a los chicos, ¿sí? En general. Esa es otra cuestión que es interesante aclarar. Es decir, la bibliografía del docente, ¿sí?, no es la misma que la que da el estudiante. Es decir, yo no estudio de lo mismo que le voy a dar, porque si no voy a saber lo mismo que los chicos y las chicas. ¿Sí? O sea, la bibliografía que maneja el docente tiene que ser más profunda, tiene que profundizar el tema. Cuando yo más profundizo sobre ese tema que voy a enseñar, más posibilidades de enseñar voy a poder construir, ¿se entiende? Es decir, cuando alguien me pregunte algo en el aula, llevándolo a la situación que ustedes van a tener en breve, cuando un estudiante me pregunte algo en el aula, voy a poder, o tendré las herramientas para responderle, ¿sí? Ahora, si yo leí lo mismo que lo que le voy a dar a los chicos y las chicas, y no es, ¿sí? Ahí no puede haber transmisión de conocimiento. Entonces es importante que se profundice en el tema, con bibliografía acorde digamos, a que ustedes son futuras docentes. Entonces el manual es para los chicos. Yo, para evaluar si el manual me sirve, tengo que saber. Entonces ahí voy a poder seleccionar un determinado tipo de material. ¿Sí? Y después, bueno, otra cuestión que me pasó particularmente a mí, que yo le iba a rendir en diciembre, y por cuestiones personales decidí dejarla para febrero. Me pasó que en ese trayecto que dejé como descansar un poco la cabeza, se me fueron aclarando un montón de cuestiones que después, cuando volví a los textos ahora, que volví a leer Siede, lo de las preguntas, que miré la red, porque no entendía, cuando Laura me dice, fíjate lo que pones en la red, yo me doy cuenta que era una red macro la que había armado, porque abarcaba el mundo y sus alrededores, y que no todo lo que estaba en la red lo trabajaba. Entonces pude establecer un recorte, pensar un poco más en qué texto trabajar, qué preguntas hacer. Es como que si uno da un tiempo para repensar eso y volvés que me parece que lo más importante es volver al texto, leerlo, dejar descansar un poco la cabeza y volver a leer el texto, porque uno como que le va dando una vuelta más de rosca. Bien, sí. Es importante esto que dice Belén, porque justamente cuando uno estudia también está haciendo un proceso, y el proceso lleva tiempo, ¿sí? Es decir, uno cuando lee inmediatamente no aprende, eso lleva un tiempo, ¿no? Sí, y por otro lado, otra de las cosas que les queremos decir es, nosotros no damos tantos textos, o sea, ustedes si se fijan, no son muchos textos teóricos de didáctica de las sociales que nosotros les hemos dado, pero los trabajamos muy bien. Entonces, por eso insistimos tanto sobre esto. Si bien las chicas que vienen con PASE tienen que armar ese recorte, que puede ser un poco complejo, las chicas que han cursado en el IFE de 12 saben que en realidad nosotras entregamos en comparación pocos textos, pero los trabajamos muy bien, y esos textos son los que nos sirven para después poder analizar el portafolio, ¿sí? Las entradas al portafolio que se han hecho. Depende los años que ustedes han cursado, son la cantidad de entradas que han tenido. Nosotras no les vamos a pedir a un estudiante que tiene 4 entradas lo mismo que un estudiante que tiene 5 o 6 entradas. Dependiendo del año en el que ustedes han cursado, tienen diferentes entradas al portafolio. Esas entradas tienen que estar, ¿sí? Tienen que estar relativamente, o sea, quisiéramos que estén todas resueltas. A veces con algunas hay un poco de problema y eso los trabajamos en la mesa de examen. Lo que no puede faltar y lo que no puede estar más o menos es el recorte, ¿sí? Y las entradas al portafolio son importantes porque ese es un proceso que ustedes han hecho en el que cada una de esas entradas aporta a la construcción del recorte y al análisis de ese recorte.
Eso es muy importante que esté. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros nos hemos concentrado mucho en esta clase de consulta en la explicación de las chicas que vienen con PASE. Pero las estudiantes que ya nos conocen, que han trabajado con nosotros en el 12, saben que ese portafolio es el insumo fundamental para ustedes para este examen final, ¿sí? Por ahí a Yelén escuchamos como un ruido, fíjate eso, a ver si ahora escuchás mejor. Ahí está, sí, esto que dice Mariana es importante también, ¿sí? Lo de las entradas y de la gente que cursó. Pero siempre la propuesta, acuérdense que en todos los años la propuesta fueron como los parciales de ustedes, ¿no? O sea, nosotras no tomamos parciales, pero siempre lo que llamábamos TP1 y TP2 en algún momento, o lo que fue la propuesta de enseñanza para otras en otro caso, fue como donde se sintetiza, podríamos decir, todo lo que se va viendo en el año, ¿no? Sí, y también está bueno aclarar que no es, digamos, no buscamos tampoco que la propuesta esté toda cerrada, perfecta, no, porque justamente son hipótesis de trabajo, las planificaciones o las secuencias, pero sí es importante que, digamos, en líneas generales esté claro cuál es la propuesta que cada una está haciendo, ¿sí? Pau, ibas a decir algo y yo te corté. No, lo que les iba a plantear es que en realidad cuando entregan el portafolio nosotros sugerimos en general por escrito cuáles son las cuestiones que consideramos que hay que revisar. Y a veces hacemos una sugerencia también de que esperen a la mesa siguiente o que se den un tiempo, como decía Belén, para reflexionar algunas cuestiones, ¿no? Porque nosotros, fíjense que cuando aclaramos, digamos, cuáles son los requisitos, una de las cuestiones es que esté aprobado el portafolio. Y ese es un elemento que a veces nos cuesta a la hora del proceso, digamos, hacia la mesa. Porque lo que aparece muchas veces es que las entregas o cuando se entrega una vez, 2 veces o 3 veces, no siempre esas veces que se entrega se hacen las correcciones o revisiones, o a veces no se llega a comprender el proceso, porque yo creo que, como decía Belén, es un proceso. Entonces nosotros vamos como sugiriendo desde la cátedra algunos tiempos, digamos, que si bien puedan ir revisando algunas cuestiones conceptuales o de armado de la propuesta o la secuencia, a veces les sugerimos también que se tomen determinados tiempos y tiene que ver con esto, me parece, con lo que dice Belén, con los procesos que ustedes van haciendo, que les van permitiendo esa reflexión sobre el trabajo que hacen, digamos. No es una cuestión caprichosa de plantearlo, de plantear, digamos, la entrega con tanto tiempo de anticipación, las devoluciones escritas y demás, sino tiene que ver con eso, con un proceso, con un enfoque, con cómo está planteado el programa. Inclusive con esta idea de evaluación permanente y de autoevaluación, que también es parte del enfoque propuesto, ¿no? Había hasta, digamos, la mayoría de los años tuvieron hasta una entrada donde se habla de la evaluación, ¿se acuerdan? Y justamente lo que implica ser conscientes del proceso individual, ¿no? Que es parte de lo que se propone, no solamente estas devoluciones no son, digamos, solamente para que queden como devolución, es para una retroalimentación que hace el docente al estudiante, y el estudiante tiene que tomar esas devoluciones para revisar, no para que queden ahí, ¿sí? Entonces, cuando también se plantea el enfoque de evaluación, se apunta a esta cuestión de revisar el error, que es lo que está diciendo Paula, ¿no? O sea, cuando hay un proceso, tiene que haber este ida y vuelta, ¿no? Y ese ida y vuelta implica que el estudiante se involucre como parte importante del proceso, o fundamental del proceso, ¿no? A veces, y bueno, pero ¿qué quieren ustedes, profes? No es lo que queremos nosotros.
¿sí? Es lo que ustedes tienen que ir planteándose como estudiantes futuros docentes. ¿Sí? Bien, no sé si alguna pregunta más, alguna duda. Entonces, publicaríamos los horarios nuestros en la página de Face, ¿les parece? Y lo podemos poner en el Padlet también Sí. estoy pensando. Profe, ¿cuál sería la página de Facebook? El grupo de Facebook nuestro es Didáctica de Sociales 2 y FEDE 12. y Fede 2. Bien, gracias. Sí, Jime, ¿qué me ibas a preguntar? Yo quería consultar, ¿con las entregas del portafolio ¿se va a arreglar algún lugar o cómo va a ser? Ah, sí. Para entregarlo previo, antes del 22. Y bueno, Bien, esa es una pregunta interesante. Algunos estudiantes lo tienen digitalizado. Las que lo tengan digitalizado, hasta el 22 lo pueden enviar a las casillas de correos nuestras, y los que lo tengan impreso y no lo puedan digitalizar, acordamos algún punto de encuentro y lo buscamos, digamos. Así hemos hecho el año pasado. claro. Sí, pues yo tengo digitalizado, pero las correcciones no, le sacaría foto a las correcciones y haría, digamos. Sí, Sí, sí. Eso, digamos, el portafolio puede ser entregado formato digital o formato impreso. Si no lo pueden digitalizar, Arreglamos, sí. lo arreglamos y lo buscamos en algún lugar. No, eso no hay problema. No, genial. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. ¿Profe, se volvería a rendir por Zoom esta vez? Sí. Sí. Sí, todavía, chicas, no hay, digamos, ningún acuerdo como para volver a la presencialidad por ahora. Así que todo este proceso sería virtual. Sí, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar en las semanas siguientes, pero por Y no. ahora lo vamos a sostener así, igual que el calendario académico que ustedes ya conocen, se sostiene igual, y el 2020 cerraría a finales de abril, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, de todas maneras, quiero avisarles que yo grabé esta reunión y lo vamos a compartir porque algunas compañeras de ustedes me avisaron que no iban a poder estar por diferentes motivos. Por lo tanto, lo grabamos y trataremos de subirlo a Facebook. Esperemos que logre comprimirlo lo suficiente. Así lo pueden volver a escuchar, las explicaciones, etcétera, las preguntas que aclaran. Así que bueno, en ese sentido, las que no pudieron estar, trataremos de compartir este video en Facebook. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? Bien. Bueno, esperemos que nos podamos encontrar pronto en la presencialidad y si no, seguiremos en contacto virtualmente. Virtualmente. Y bueno, ya pondremos los horarios de consulta, así que bueno, van a tener tiempo de consultarnos antes. Lo que sí, sigan avanzando, sobre todo en el estudio del tema sobre el que van a hacer el recorte, y eso es lo más importante. Profes, ¿me Sí. escucha? Sí. ¿La consulta sería solamente esta semana o se pueden ir dando consultas hasta el 22 más o menos? Sí. ¿Siguen? Sí. Seguí. Sí, claro. Ah, buenísimo. Y lo que pasa que en el cronograma publicado figuran las consultas solo esta semana. Por eso debe ser bien. Pero sí, continúa. Sí. Nosotras en general nunca nos alcanza una semana. Siempre vamos dando en función de cómo va avanzando cada una y nos juntamos a veces, el año pasado nos juntamos así, en reuniones entre estudiante y profe nada más, para poder avanzar. Porque bueno, todo eso que hacemos en la presencialidad, en el aula, en el pasillo, y que nos tomamos más tiempo, para hacerlo de otra manera tendríamos que cambiar toda la propuesta. Es como difícil
para nosotras la virtualidad, para todos, va. ¿El final va a ser instancia oral o Sí. requiere exposición? Sí, La parte escrita, Yelén, es la entrega del portafolio. Por eso decíamos que está en la propuesta que armamos, la entrega del portafolio de la propuesta de enseñanza sería la parte escrita, que tiene que estar aprobada para pasar a la instancia oral. ¿Sí?